Bueno, ahora veremos la segunda parte del tema de regla de la cadena perteneciente a cálculo de funciones multivariables de tercer semestre de la carrera Ingeniero Industrial Administrador. Regla de la cadena, vamos a ver este problema, el cual dice: un sólido rectangular de acero se enfría en un tiempo T0. Las dimensiones son 6, 4 y 2 centímetros. Estas son las dimensiones de mi sólido rectangular. En el enfriamiento causa una contracción, es importante también esta palabra, la identificación de esta palabra, en las aristas de 0.06, 0.04 y 0.02 centímetro por hora. Encuentra la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo T0. Entonces, como ya vimos, la regla de la cadena es aquella en donde una función depende de más variables y esas variables dentro de la función principal dependen de otra variable. En este caso me están pidiendo el cambio del volumen, por lo tanto yo necesito determinar mi función del volumen y a partir de eso hacer mi diagrama donde obtenga yo las variables y los cambios y así obtener el cambio total del volumen con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer nuestra derivada parcial, nuestra regla de la cadena de manera que lleguemos al tiempo. Bueno, aquí el problema nos estaba diciendo, como ya vimos, que tenemos un sólido rectangular. Este sólido rectangular pues está conformado de largo, ancho y alto. Entonces aquí lo que hice fue darle el valor, la variable a cada lado. Le podemos dar el valor que nosotros queramos. Más bien la variable puede ser W, L, H. Aquí yo le puse X, Y, Z. Entonces, el problema nos está diciendo que los valores de nuestros lados son 6, 4 y 2. Entonces, yo voy a decir que es X, este es Y y este es Z. Como ya dije, pues le podemos dar el que nosotros queramos siempre y cuando respetemos las variables y el orden que le dimos. Entonces, nosotros debemos de determinar el cambio en el volumen. Así que debemos de detener primero la función de volumen. El volumen sabemos que es igual a lado por lado por lado. En este caso tenemos X, Y, Z, por lo tanto el volumen sería igual a X, Y, Z. Y una vez ya teniendo esto, pues vamos a determinar el cambio en el volumen. También, como ya dije, la palabra contracción, es muy importante que sepamos cómo interpretarla, ya que una contracción en el caso de medidas pues significa una disminución. Entonces nos están diciendo que la contracción de cada uno de los lados es de 0.06 centímetros por hora. Y luego 0.04 y 0.02. Entonces estos son respectivamente a cada uno de los valores. Si primero le dimos el valor a X y luego nos fuimos con Y y luego nos fuimos con Z, pues así también vamos a tomarlos del problema. Entonces el cambio en X es de menos 0.06, el cambio en Y es de menos 0.04 y el cambio en Z es de menos 0.02. Este cambio pues es la derivada. Es la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Y por qué con respecto al tiempo? Porque tenemos centímetro por hora. Entonces centímetro es del valor de X, de la longitud de X, y la hora pues es el tiempo. Entonces es el cambio de la longitud con respecto al tiempo. Y esto nos va a ayudar para realizar pues nuestra regla de la cadena ya completa. Entonces si nosotros hacemos nuestra regla de la cadena, o sea, el diagramita que ya vimos hace un momento en el video pasado, aquí tenemos que el volumen depende de tres variables, de X, de Y de Z. Entonces aquí tanto X, tanto Y y tanto Z, como podemos ver aquí, dependen del tiempo. Entonces las tres variables tienen a T. Por lo tanto, así me quedaría mi diagrama de la regla de la cadena, y para realizar ya la derivada total yo obtendría. Entonces, para realizar el cambio del volumen con respecto al tiempo, me quedaría, pues cada una de mis, en el primero la ramificación, me quedaría la derivada parcial del volumen con respecto a X por la derivada de X con respecto a T. En la segunda me quedaría la derivada parcial del volumen con respecto a Y por la derivada de Y con respecto al tiempo. Y por último, la derivada parcial del volumen con respecto a Z por la derivada de Z con respecto al tiempo. Y ya me quedaría así para sacar mi valor del cambio en el volumen. Para hacer esto, pues yo ya tengo tres valores, los cuales son el cambio en X con respecto al tiempo, el cambio en Y con respecto al tiempo y el cambio en Z con respecto al tiempo. Ahora solamente me faltaría determinar la derivada parcial
de cada una de las diferentes variables. Y para eso recuerden que debemos de tener nuestro valor inicial, los cuales ya no nos daba el problema, que son la medida de nuestros lados, son 6, 4 y 2. Entonces, con esos valores los vamos a sustituir en nuestra derivada parcial. Vamos a calcular aquí las derivadas parciales. La derivada parcial del volumen con respecto a x, aquí se está multiplicando por dos variables, entonces su derivada sería 1 y se queda como constante y y z. Y pues aquí vamos a sustituir el punto que es 6, 4 y 2. Solamente 4 y 2, entonces 4 por 2 es igual a 8. Esto me daría la derivada parcial con respecto a x. Luego vamos a sacar con respecto a y esto me quedaría xz. Y aquí también sustituiríamos el punto 6, 4 y 2. Aquí nada más sería x, que es 6, y z, que es 2, sería 12. Y por último, la derivada parcial del volumen con respecto a z, la cual sería xy. Sustituimos 6, 4 y 2. Y 6 por 4 es igual a 24. Entonces, ya que obtuvimos los resultados de nuestras derivadas parciales, ahora sí sustituimos en la función que sacamos para la regla de la cadena. Y con esto ya me daría el cambio. Lo voy a escribir aquí abajito chiquito. El cambio del volumen con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial del volumen con respecto a x, la cual me dio un resultado de 8. Entonces sería 8 por el cambio en x con respecto al tiempo, que es menos 0.06, más la derivada del volumen con respecto a y, la parcial, sería 12 por menos 0.04. Y por último, más 24 por menos 0.02. Bueno, ahí casi no me cabe, pero igual es 24 por menos 0.02. Y vamos a obtener el resultado de este. Una vez ya realizado nuestro problema, nos queda que el cambio en el volumen con respecto al tiempo es menos 1.44. Este cambio, como es negativo, podemos decir que es una disminución. Y hace sentido porque los datos que nos están dando son de disminución, son de contracciones. Entonces, obviamente si disminuimos o se disminuye la medida de nuestro sólido, en este caso es como una caja, entonces obviamente va a disminuir su volumen. Así que pues esto quiere decir que cuando x o el lado de x se contrae 0.06, el lado y se contrae 0.04 y z se contrae 0.02, se obtiene una disminución en volumen de 1.44 centímetros por hora. Porque como le estamos sacando por tiempo, entonces las unidades de este volumen serían las unidades de este cambio, serían centímetros cúbicos por hora, porque las unidades de el volumen son cúbicos y como en un principio me estaba dando centímetros, pues nos quedamos con estas unidades entre hora, que es el tiempo. Bueno, ahí casi no se ve bien, pero es entre hora. Entonces esa sería ya nuestra respuesta final y esa sería nuestra interpretación.